Declaro aleluya. Declaro aleluya. Declaro aleluya. Declaro aleluya. Ahora, ¿cómo hacemos con el grito? Y grito aleluya. Oh, yo grito aleluya. Oh, yo grito aleluya. Oh, grito, yo grito, ¿cómo gritamos? Aleluya. Voy a cantar hoy la tempestad, fuerte, más fuerte, mi alabanza huirá de las cenizas, la esperanza vendrá, la muerte has vencido, el rey vivo está. Quiero escuchar, voy a fuerte, fuerte, más fuerte, mi alabanza rugirá de la ceniza, la esperanza vendrá, la muerte has vencido, el rey vivo está. Libro de Mateo capítulo 14, verso 22. Dice así la palabra del Señor. Verso 22. Inmediatamente después Jesús sintió en los discípulos, insistió que sus discípulos regresaran a la barca y cruzaron al otro lado del lago, mientras Él enviaba a la gente a casa. Cierra tus ojos. Padre, en nombre de Jesús queremos darte gracias, porque tú eres fiel, porque tú eres justo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, por tu fidelidad estamos aquí. Señor, por tu misericordia que nos está manteniendo y seguirá nos manteniendo. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y que tu palabra es viva y eficaz y más penetrante que espada de dos filos. Por eso, Señor, ministranos, háblanos, enderezanos, redárguenos. Señor, levántanos y restauranos para gloria de tu nombre y que tu palabra cumpla en nosotros el designado. Amén. Toma tu asiento, glorificando el nombre del Señor. Hoy yo quiero hablar un tema que quiero intitular: no quites tu mirada de Jesús. Diga conmigo, no quites tu mirada de Jesús. Ahora dile para lo que está detrás de ti, no quites tu mirada de Jesús. Al otro lado, al que está al otro lado. ¿Por qué no quites tu mirada de Jesús? Porque todas las veces que el hombre ha quitado la mirada de Jesús, ha sucedido cosas terribles. Todas las veces que yo y usted quitamos nuestra mirada del Señor, nosotros comenzamos a mirar la falla del hombre. Todas las veces que yo y usted quitamos la mirada de Jesús, nosotros nos decepcionamos. ¿Cuántos aquí tuvieron decepciones? Cuando quitaron la visión de Cristo y comenzaron a orar para el pastor, para el líder. ¿Cuántos aquí han decepcionado con líderes, con pastores? Amén. ¿Por qué? Porque quitamos nuestra mirada del Señor. Todas las veces que quitamos nuestra mirada del Señor, nosotros comenzamos a percibir que nuestro líder o que las personas que están con nosotros, que nos están conduciendo, es igual a nosotros. Y entonces nosotros queremos medirlos igualmente.
Y es ahí a donde nosotros nos decepcionamos. Es ahí que nosotros decimos, wow, yo pensé que el pastor Felipe era así. Y entonces usted pasa a conocer al pastor Felipe de dentro de la casa. Y dice, ay, yo pensé que era así. Entonces tú comienzas a tener intimidad con el pastor Felipe y dices, wow, yo vi a él diferente. ¿Por qué? Porque tú quitó tu mirada del Señor y la puso en el hombre. Y todas las veces que nosotros ponemos la mirada en el hombre, nos decepcionamos. Pero Jesús aquí había dado una orden a sus discípulos. Jesús, había una gran multitud de Jesús ahora en ese texto, en que nosotros vamos a hablar en los próximos 20 minutos. Jesús había acabado de hacer la multiplicación de los panes. Diga conmigo, la multiplicación de los panes. Había un muchacho que había estado ahí, que tenía 2 panes, 5 panes y 2 peces. Y los discípulos vienen y dicen, ¿qué es esto para 5,000 personas? Sin contar mujeres y niños. Aproximadamente debía tener como unas 15,000, calculando por abajo. Debía tener 15,000 en media personas para alimentar. ¿Y o que sería 5 pan y 2 pescados? Era imposible, ¿sí o no? A veces 5 panes y 2 pescados, la refeición de 1 o 2 personas, ¿no? ¿Qué es para 15,000? Pero Jesús había multiplicado, Jesús había hecho la multiplicación, un gran milagro en aquel momento. Y los discípulos estaban atónitos, los discípulos estaban así aturdidos. Dicen, wow, ¿qué pasó aquí? ¿Qué ha sucedido aquí? ¿No? ¿Qué aconteceu? E eles não estavam entendendo. Por que eles não entenderam? Como é que tinha 5 panes e 2 peces e sobraram 12 cestos? Como é que 2 peces e 5 panes acabam restando 12 cestos e 15,000 pessoas comem? Que multiplicação é esta? Y ellos estaban aturdidos. Entonces Jesús ahora habla a los discípulos, mira, cogen la barca y me esperen de otro lado del lago. Jesús da una orden a ellos. Mientras esto, Jesús sale y despide a la multitud, dice, vayan para sus casas, ya se acerca la noche. Entonces la gente comienza a salir, comienza a ir a sus casas. Jesús se retira a un monte, a un lugar más alto, y comienza a orar. Pero Jesús se entretiene en la oración con el Padre, y él comienza, no ve la hora pasar. Pero él había dado una orden a ¿quién? Él dio una orden a ¿quién? A sus discípulos. ¿Y cuál fue la orden? El punto 1. Dice así, mira, a ver si podemos coordinar aquí. Amén. Jesús insistió que sus discípulos regresaran a la barca y cruzasen el otro lado del lago. O sea, que llegara a la otra orilla. Esta fue la orden del Señor, ¿sí o no? En la versión NVT dice que Jesús insistió. ¿Jesús qué dicho? ¿Para qué? Para que ellos llegasen a la otra orilla. Entonces ellos habían recibido una orden. Cuando Jesús da una orden, obedécelo. Lo que pasa en el percurso es responsabilidad del Señor. Diga conmigo, lo que pasa en el transcurso es responsabilidad del Señor.
Cuando Jesús insistió que sus discípulos regresaran a la barca y que ellos cruzasen al otro lado del lago, Jesús está diciendo: vaya, porque yo encontraré con ustedes del otro lado. Jesús está diciendo que encontrará con él al otro lado. ¿Sí o no? Hay algunas versiones que dice así, que los discípulos preguntaron a Jesús: mas tú no tienes con qué ir al otro lado. Pero esto no cabía a los discípulos. Esto no incumbía a los discípulos saber cómo Jesús iba a llegar al otro lado. Punto 2. Los discípulos ahora están en medio. Los discípulos están en medio de un lago. Diga conmigo: en medio de un lago lleno de problemas. Están en medio de un lago lleno de problemas. Yo quiero aquí abrir un paréntesis. ¿Cuántos de nosotros a veces no estamos metidos en problemas? Unos pequeños, unos más grandes, otros más gordos, ¿verdad? Pero esto no es, en esta palabra, esto no es un problema de los discípulos. Esto es un problema de Jesús. ¿Te acuerdas que yo acabo de decir que del transcurso el problema de Jesús? Jesús ahora dio una palabra: crucen el lago, me esperen del otro lado. Lo que pasa de esta orilla a la otra orilla pertenece al Señor. Y ahora los discípulos están en un gran problema. Y el problema es que ellos no están en tierra firme. Normalmente, cuando estamos en problema, es porque el suelo fue movido de nuestros pies. Es porque salió entre nuestros dedos, por el vano de nuestros dedos. ¿Sí o no? El punto 2 nos dice que ellos se encontraban en problemas. Mira aquí. Los discípulos se encontraban en problemas y lejos de la tierra firme. ¿Qué problemas eran esos? El problema que no eran de ellos. Usted tiene que aprender a descansar en el Señor. Dile para el vecino: tiene que aprender a descansar en el Señor. Si Dios, diga, me ayuda a predicar. Si Dios te dio una palabra, descansa. Aprenda a descansar. El problema es que los discípulos ahora no estaban en su habitual, no estaban suficientemente, sus pies no estaban suficientemente firmes. El punto 3 nos dice así: y había levantado un fuerte viento. ¿Qué había levantado? Era un flojito viento. Era un cualquier viento. Era un fuerte viento. ¿Cuántas veces en nuestra vida recibimos? Yo acabo de hablar con uno de los hermanos aquí de la iglesia. Cuando recibió la palabra domingo del congreso, en el día siguiente su vida financiera se... De pastor, no sé qué pasó en mi vida financiera que comenzó a liarse todo. Yo dije: tranquila, que el viento se manifiesta, pero tienes la palabra de Dios, sigue confiando. Todas las veces que el viento se levanta es porque existe un propósito del Señor, existe un plan del Señor, existe algo que el Señor está ahí, el Señor está interviniendo. El diablo quiere hacer que tú desacredites en la palabra del Señor. ¿Y cuál era la palabra que Jesús había dado a los discípulos? Que encontraría con ellos al otro lado. Y lo que pasa en el transcurso es problema de ¿quién? De Jesús. Cuando usted está descansado en el Señor, lo que pasa en el transcurso es problema del Señor.
A veces yo y la pastora sentamos, como estamos en medio de todo esto, y miramos uno para los demás y estamos locos. Salimos de un sitio que está todo bien, que estamos ya todo tranquilo. Es posible pagar un lugar que estamos cómodos y queremos aventurarnos en algo. Esto es pensamiento nuestro. De repente uno reprende al otro. Tranquilo. La palabra de Dios, la palabra de Dios y el transcurso hacia cumplir es un problema de Dios. ¿Sabe qué hacemos? Dormimos tranquilo. Y el pastor ronca la noche entera. No he perdido sueño por esto. ¿Sabe por qué? Porque yo confío a quien dijo la palabra. Yo confío de dónde viene la palabra. Y si entonces yo confío, yo descanso. Y dice que se levantó un fuerte viento. Y las cosas cuando el viento viene parece que hace wow. Cuando el viento pasa ahí por tu casa, por tu vida, por tu situación, ¿cómo queda? ¿Ah? Desestabiliza, ¿verdad? Quita las cosas de su sitio. Las cosas parecen que wow, no va a pasar, no vamos a llegar. Se va a hundir, se va a romper. No vamos a lograr. Punto 4, mira, no solo había viento. El viento nunca viene solo. Punto 4. Dice así: y luchaban contra pequeñas olas. Tenía un viento recio y tenía pequeñas olas. Había un fuerte viento, pero también luchaban. Aquí me gusta esta palabra, luchaban. Señal que no habían desistido. Ellos seguían luchando. Hay otra versión dice que ellos remaban fuertemente. ¿Cuánto se acuerda de la palabra del pastor Fran? Rema. Luchaban contra grandes olas. Entonces el viento no vino solo, vino acompañado de las olas. ¿Y qué hace un viento y olas? En medio a un lago. ¿Cuántos conocen, sabe qué es un lago? Un lago, ¿no? Un llac, ¿no? En catalán, llac. Te pregunto, ¿ya vio hacer ola en medio un lago? En lago no se forman olas. Pero el diablo estaba tan furioso con ellos por causa de la multiplicación que tenía antes. Y por causa de la palabra del Señor que dijo que iba a encontrar con ellos al otro lado. El diablo dice: yo no voy a dejar que ellos se encuentren al otro lado. Yo voy a matarlos, yo voy a hundir en medio de este lago. Entonces comenzó a soplar fuerte. Y comenzó a formar grandes olas. Grandes olas. No te asustes. Se comenzar a formar vientos y olas en tu vida. Descanse. Descanse. Creo que están con calor, ¿verdad? Algunos que tienen calor. No se asuste si comenzara a formar grandes olas. Pero dice, luchaban, no pare de luchar. Siga creyendo en la palabra que recibiste de parte de Dios. Si Dios te dijo, crea. Si Dios te dijo que llegarás del otro lado, llegarás del otro lado. Pero no pare de luchar. Uy, solo la hermana Miriam recibió esto.
Pero en medio de estas olas alguien aparece. En medio de este viento alguien aparece. ¿Quién aparece en medio de estas olas y este viento? Jesús se acercó a ellos. Jesús se acercó a ellos. Jesús estaba diciendo: yo dei una orden para ustedes. Ayer yo era las 1 o 2 de la mañana, me reía con la pastora cuando yo leía otra versión de este mismo texto. ¿Cuál era la orden que los discípulos tenían? ¿Dónde les iban a encontrar con Jesús? No era en medio del lago, era al otro lado del lago. ¿Sí o no? En la otra orilla. Jesús, en otra versión dice que Jesús caminaba y como iba a pasarlos de largo, pero vio a ellos en medio del lago, sufriendo con los vientos y las grandes olas. Jesús iba pasando de largo. Y yo me reí porque Jesús, ¿cómo Jesús va a pasar de largo de la situación? Es que Jesús había dado una palabra para ellos. Vamos a encontrar al otro lado, no en el medio. Pero si el diablo en el medio intenta amedrontarte, tranquilo que Jesús vendrá, porque es problema de él, de Jesús. Mientras él suelta una palabra y el cumplimiento de la palabra es un problema de Jesús, no es un problema tuyo. La única cosa que usted tiene que curarse es que tu fe esté en Cristo, que tu fe esté firme en Cristo. Dice la palabra para nosotros seguir adelante. Y Jesús se acercó de ellos caminando sobre el agua. Y ellos se asustaron. El punto 6 nos dice así: cuando lo vieron caminar sobre el agua, quedaron, ¿qué dice aquí? Cuando lo vieron caminar sobre el agua, ¿quedaron qué? ¿Y qué más? Wow, ¿cómo nosotros quedamos cuando vemos la situación así? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Ay, ay! Quedamos desesperados. ¿Sí o no? ¿Están riendo de ustedes mismos? Ay, Dios mío, y ahora Señor, ¿cómo voy a pagar? ¿Cómo voy a pagar el alquiler? ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a? Ay, Señor, ay, que la puerta está cerrada, que no sé qué. Y quedamos como un dicho en brasileño, quedamos como una barata, una cucaracha tonta, bum, 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 de un lado para el otro. ¿Qué voy a hacer? Ay, estamos aterrados. Así estaba los hijos. ¡Ay, es un fantasma! ¿Cómo va a ser un fantasma? ¿Sabe por qué ellos gritaban que era un fantasma? ¿Sabe por qué? ¿Quieren saber? ¿Amén? ¿Cuántos quieren saber? Porque Jesús estaba pasando de largo. Jesús no vía en dirección de ellos. Jesús pasaba en la dirección de largo. Jesús pasaba, Jesús estaba cumpliendo su palabra. Yo voy a encontrar con ellos en la orilla. No quiero saber de nada en medio del camino. Pero cuando ellos vieron que Jesús estaba pasando, ellos dicen: es un fantasma, es un fantasma. Lleno de miedo. Imagina usted en esa situación. Tú estás en medio de un lago, una barca pequeña, está siendo azotado de un lado para el otro. Él está luchando, está ahí remando fuertemente, las olas están fuertes, el viento es fuerte. De repente te pasa alguien corriendo y digo: ay, un fantasma. Otro día me asusté yo. Hay un gato del vecino aquí y es negro. La primera vez que este gato vino y comenzó a caminar abajo en la iglesia, entró y yo no había visto.
Y de repente yo apago todas las luces, si está en la hora de acostar, voy para cerrar la puerta de abajo y aquel gato pasa. ¡Ya! Yo, Dios mío, ¿qué hace esto? Y cuando lo vi, lo encendí la luz, era el gato. Ay, Satanás, va a asustar a otro. Quedamos aterrados cuando no entendemos lo que está pasando. Así estaban los discípulos. Pero Jesús se acercó a ellos y ellos gritaban aterrados, llenos de miedo. Pero Jesús, cuando ellos gritaban, cuando ellos estaban aterrados, llenos de miedo, llenos de inseguridad, en medio de aquel caos, mira lo que pasó. Punto 7. Aleluya. Punto 7 nos dice así: Jesús les habló inmediatamente. Jesús le habló de inmediato. Cuando ellos gritaron, es un fantasma, Jesús dice, soy yo. Hey, soy yo. Pedro, soy yo. No soy un fantasma, soy yo, Jesús. Y dice, no tenga miedo. ¿Por qué Dios le habla en medio de la situación con nosotros de esta manera? Tenga ánimo. ¿Por qué cuando estás aterrado, lleno de miedo, el Señor dice, confía? Yo a veces me quedo un poco bravo, podemos decir así, con Jesús. Cuando yo leo la historia, el ciego llega delante de Jesús. He dicho que un ciego llega delante de Jesús. Y Jesús le hace la siguiente pregunta: ¿qué quieres que yo te haga? Yo a veces quedo enfadado con Jesús cuando yo leo esta historia. Dice, es obvio, Jesús, lo que quieres. Si estás delante de un ciego y tú haces milagro, ¿qué crees que le va a querer? Va a querer ver. Y yo entendí que solo querer no manifiesta el milagro. Usted tiene que hablar. Hay poder en la palabra. Jesús le pregunta, ¿qué quieres que yo te haga? Y entonces él dice, yo quiero ver. Entonces Jesús, así como estuviera en cualquier charla, dice, entonces vea. No es para... Es así tan simples, entonces vea. Al otro Jesús cuspe en el suelo. Hace un lodito ahí. Se fueron los días de hoy, entonces, espera, ¿no? Jesús cuspe en el suelo. Cogen lodo, lo pasan en los ojos y dice, vete al tanque y lávate. Y al instante que lo lavó, lo vio. Y el otro dice, entonces vea. ¿Cómo alguien puede entender esto? Es que cada uno, Dios trabaja segundo la medida de fe. Voy a repetir. Con cada uno, Dios trabaja una medida de fe. Con cada uno. Aquí ahora está Pedro. Jesús le habla inmediatamente, no tengan miedo, tenga ánimo. Yo estoy aquí, yo estoy aquí. Yo fui a buscar en el original, ¿qué significa esto? En el original no está yo estoy aquí. El yo soy está aquí. El mismo que habló con Moisés en la zarza ardiente, diciendo, ¿en qué nombre entonces yo digo que me envía? Diga que yo soy, te envía. Y aquí él está diciendo, yo soy y estoy aquí. Yo soy. O sea, Jesús está diciendo, no tengas miedo, tenga ánimo. Yo estoy aquí, yo aquel que puede solucionar el percance. Presta atención.
Yo soy el que puede solucionar el percance que ocurra en medio del camino. Amén. Y ahí sale, punto 8, sale Pedro. Siempre Pedro tiene que salir, ¿verdad? Siempre el Pedrón, el Pedrusco, tiene que salir en la historia. E aí Pedro diz: Senhor, se realmente eres tu, que dice aqui? Ah, pera, vamos despacio. Que dice? Porque ele diz: Senhor, se não eres tu, diga que eu vaya contigo. Ou que se eres tu, eu vou contigo. Se eres tu, ¿por qué no entras en el barco? ¿Por qué Pedro está diciendo ordéname? Si eles eram amigos, eram discípulos. Presta atención en la diferencia. Miriam, por favor, ¿puedes traerme un café? Mira la diferencia. Miriam, te ordeno que me traiga un café. En la primera ella va por respeto. Y si quiere, ¿verdad? La segunda no. La segunda la tiene una orden. Ordeno que me traiga un café. Pedro está hablando exactamente el Señor. Señor, si eres tú, ordéname. ¿Qué? Que vaya hacia ti. Él escribe bien. Yo no quiero solo ir a ti, yo quiero ir caminando sobre las aguas. El pedrusco aquí salió otra vez con la suya. Él dice, él no es tonto, él no es bobo. Hay un dicho aquí en Brasil que dice así: solo tiene la cara y la manera de caminar de tonto, pero de tonto no tiene nada. Este es el Pedro. Él dice: Señor, si realmente eres tú, dame un orden. Este orden está diciendo, porque yo sé que si tú me das un orden, todo irá bien. Yo no me atrevo a ir sin el Señor me dar una orden. Pero si eres tú, dame una orden y yo voy caminando. Yo voy hasta ti, no nadando. Él podría ir nadando. ¿Sí o no? Él está en medio de un mar. Él dice: yo voy caminando sobre las aguas. Pedro está loco. ¿Te acuerdas de los versículos anteriores? Él está diciendo que estaban aterrados y llenos de miedo. Ellos luchaban contra ¿qué? Contra fuerte viento y contra grandes olas. ¿Cuál es? Presta atención. ¿Cuál es el lugar más seguro para Pedro estar en este momento? ¿Por qué él entonces está diciendo ordéname que vaya? Si el lugar más seguro para sí estar es en la barca. Ya vamos a hablar sobre esto. Mira lo que Jesús dice. El punto 9. Jesús responde a Pedro: sí, ven. Sí, venga. O sea, Dios está dando una orden. Confirmó lo que él pidió. Venga, te doy la orden, venga. Y venga caminando sobre la... No quiero que venga nadando. Quiero que venga caminando. Y dice: sí, venga. Mira lo que dice ahora. El punto 9. Entonces, punto 10. Entonces Pedro se bajó ¿de dónde? Pedro. Ay, Pedro. ¿Cuántos hay algunos Pedros que tendrán que bajar de la barca?
Y en esta tarde Dios está hablando que hay algunos Pedros que tendrán que bajar de la barca para ver el milagro de Dios. Tendrán que bajar. Entonces Jesús dijo: sí, ven. Entonces Pedro ahora se bajó de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. ¿Sí cumplió la palabra, sí o no? ¿Sí o no? Que él le había pedido que yo vaya hasta el Señor, hasta Jesús, caminando sobre las aguas. La palabra dice que Pedro bajó de la barca y caminó sobre la agua. ¿Se cumplió lo que Pedro dijo? Pero en la caminada de la palabra hasta el hecho existe un trayecto. Cuando usted recibir una palabra de Dios, recuerde que tiene un trayecto. Voy terminando. Existe un trayecto. En el trayecto te dice si es aprobado o reprobado. Diga para tu hermano: en el trayecto te dice si eres aprobado o reprobado. Hay temporadas que debemos dejar todo. Hay temporadas que debemos bajar de la barca para ir hacia Cristo. Hay circunstancias que no fueron creadas por Dios, pero Dios lo permitió para que bajemos de la barca y vivamos algo sobrenatural. Te pregunto, ¿hubo otro hombre en la historia, aparte de Jesús y Pedro, que caminó sobre las aguas? ¿Cuál era el mejor lugar para así estar? Que había olas y viento, ¿sí o no? La barca estaba a punto de romper, la barca estaba siendo azotada por el viento, estaba levando todo tipo de paliza, ellos estaban cansados, pero aún así el mejor lugar para permanecer era dentro de la barca. Pero Pedro dice: aunque sea el lugar más estable para nosotros estar, yo prefiero caminar al lado de Jesús. Y si yo fuera usted, yo aplaudí al Señor. Para poder ver y vivir el milagro, tendrá que bajar de la barca. ¿No estamos dando un paso de fe? ¿Sí o no? Como iglesia, que ver el milagro suceder en tu vida, tendrá que bajar de la barca. O sea, cumplir lo que Dios te demanda. Pero está estable aquí. Pero el Señor ha creado esto. Aleluya. Hello. ¿Hay alguien aquí? Wow. Dios está hablando contigo. Para ver y vivir milagros, debes aprender a caminar en fe. No existe. Yo otro día prediqué sobre esto. No existe. Usted no puede, o usted camina en la razón o caminas en fe. ¿Cuántos se acuerdan de esta prédica que he predicado hace tiempo ya? Usted no puede caminar en la razón y querer caminar en la fe. O usted camina por la razón o usted camina por fe. Porque la razón siempre te va a decir: no, cuidado, atención, te va a hacer falta. Mira, no da este paso porque tú tienes que cumplir eso. Esto es la razón, el racionamiento del hombre. Pero la fe dice: da el paso que yo pondré el suelo. O sea, no hay como haber un matrimonio de la fe y la razón. O tú caminas por la razón
o camina por la fe. Si camina por la razón, va a cosechar cosas de tu razón. Ahora, si caminas por la fe, prepárese para vivir grandes milagros. Amén. Caminar en fe, debes aprender a caminar en fe. Y caminar en fe es caminar mirando hacia Cristo. Caminar en fe es seguir caminando mirando hacia Cristo. Pedro no tuvo fe para decir: Señor, dame una palabra, dame un orden, que yo vaya hasta ti. Que yo vaya hasta ti. ¿Sí o no? Él tuvo fe para esto. Sí. Pero mira lo que sucede en el punto 11. Cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó. ¿Y comenzó qué? ¿Por qué? Porque la razón le decía: es peligroso estar aquí. La razón estaba le diciendo: mira, hay viento. La razón estaba diciendo: hay olas. Pero la fe estaba diciendo: dame una palabra y yo voy a ir contigo. Y el Señor dice: ven, sí, ven. Pero él se olvidó de la fe. Él pidió algo por la fe, pero no consiguió vivir por la fe. A veces pedimos algo por la fe, pero queremos caminar en la razón. Dile para tu hermano: a veces pides algo por fe y quieres seguir caminando por la razón. Dile: no es posible. Te vas a hundir. Te va a aterrorizar. Tendrás miedo. Tendrás frustraciones. Y de ahí la culpa es del pastor. El pastor siempre carga la culpa. Cuando vio el fuerte viento y las olas, la razón entró. No, es que no debería haber bajado de la barca. No podría haber salido del lugar más estable. Aunque estaba viento fuerte, ola fuerte, grandes olas, yo no podría haber bajado de la barca. Yo debería, entonces venga Jesús, entre en la barca y ya está, punto. Pero él pidió algo por fe. ¿Quién pidió? Pedro. ¿Quién pide para Dios? Nosotros. Pedimos por fe, ¿sí o no? Sí, por fe, Señor, esto y lograré esto y así aquel. Pero quieres caminar en la razón. Y no se puede. Mira, te voy a hacer bien claro. Yo sé que estoy siendo claro, pero voy a ser más claro. Por la razón, yo no quiero moverme de aquí. Tenemos 130 asientos, suficiente para llenar 130 personas. Gloria a Dios. ¿Sí o no? Puede hacer dos cultos, 3 cultos, 4 cultos. 2 cultos son 260 personas. ¿Qué más quiero? Para una ciudad como Lleida. ¿Qué va, pastor? ¿Para qué involucrarse? Poco a poco Dios lo va a dar. Pero ¿cuál es nuestra visión como iglesia? ¿Ganar qué? A Lleida para Cristo. ¿Cuánto por ciento de Lleida? Comenzamos por el 20. ¿Cuánto es 20% de la ciudad de Lleida? Lleida tiene 130,000 habitantes. 20% los matemáticos, 26, casi 27,000 personas. Yo te pregunto, ¿caben 27,000 personas aquí? Y tú me preguntas, pastor, ¿cabe allá? No. Pero ¿qué es más fácil? Mantener allá, allá cabe 4,000 personas, para que usted sepa.
Aquí no cabe 200. Por la razón, es mejor quedar aquí. Pastor, no te va a endeudar. Pastor, no lleve a la iglesia a endeudarse. La razón. Pastor, estamos bien. Pero la fe está diciendo, da el paso, que yo daré los demás. La fe está diciendo, da el paso. Pero yo no puedo dar el paso y seguir caminando en la razón. Usted no puede dar el paso en tu vida hacia la fe que pediste al Señor y seguir caminando en la razón. Usted se pidió por fe, tiene que continuar viviendo por fe. Y la fe es el firme fundamento de las cosas que no se ve, mas se espera. La palabra de Pedro, yo voy a ir contigo, Jesús. Yo voy a donde tú estás y voy caminando sobre las aguas. Pero él comenzó a caminar, comenzó bien. Gloria a Dios, está caminando sobre las aguas. Pero de repente la razón comenzó a entrar en choque con la fe. Y es donde usted tiene que aprender a ser disciplinado. Termino. Diga para tu hermano, no te aterrices, no te hundas, confíe, tenga fe. Cuando Pedro estaba allá, punto 12, y acabamos, 2 puntos y acabamos. Cuando Pedro ahora estaba allá y dice, sálvame, Señor, estoy hundiendo. ¿Por qué estaba hundiendo? Porque dudó, porque entró en razón. Porque lo pidió, fue suficiente, tuvo la fe suficiente para pedir, pero no tuvo fe suficiente para continuar caminando en fe. Señor, sálvame porque voy a morir. ¿Cuántos de nosotros no somos así? Pedimos por fe, pero no nos mantenemos en la fe. E mira que Jesus é tão bondadoso que de imediato Jesus estendeu a mão, lo agarrou e lo levantou e dije, aqui está, Pedro. ¿Por qué dudaste? Punto 13. ¿Por qué dudaste de mí? Pedro, tienes tão pouca fé. Em Brasília este versículo dá um trocadilho. Aonde se põe o café, se sona igual. Pedro, tienes tão pouca fé. Tuviste fé suficiente para pedir-me que dijera uma palavra para que você caminasse sobre as águas. Eu te di a palavra, caminaste sobre as águas, pero não permaneciste em la fé. Entonces, ¿por qué dudaste de mim? Creo que Deus está falando aqui hoje. ¿Por qué dudaste de mí? Tienes fe para pedir-me, mas não tienes fe para creer. Tienes fe para pedir, pero não tienes fe para mantener-se. Tienes fe para rogar-me, pero não tienes fe que eu puedo hacer. Não dudes. No quites tu mirada de Jesús. Y lo más interesante, ponga sobre tus pies el punto 14. Lo más interesante de la historia. Dice así: y cuando subieron de nuevo a la barca, ¿qué pasó? Cuando subieron
de nuevo a la barca, ¿qué pasó? Más fuerte. Cuando subieron en la barca, ¿qué ha pasado? Muy bien. Pero aquí no está escrito que Jesús mandó el viento callar. Simplesmente ao Jesús subir en la barca, el viento paró. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios está probando nuestra fe. Dile para el hermano que está a tu lado, Dios está probando tu fe. Cuando Jesús se sube, se entra en la barca. Cuando Jesús se monta en la barca, el viento cesa, el viento para, las olas para, todo se calma, todo se transforma en un oasis. ¿Por qué? Porque cuando nosotros caminamos con Cristo, Ele apazigua nuestras tormentas. Dile para tu hermano, cuando aprender a caminar en Cristo, Ele apaziguará tus tormentas. Um certo dia Davi dijo assim: por que te abates, ó alma minha? Me encanta Davi. Davi disse, ele começa a autoministrar-se. Ele começa a dizer: por que te abates, alma minha? Por que te preocupas, alma minha? E ele começa a dizer para ele mesmo: creia em Deus, confia em Deus, alma minha. Oh, aleluias. Não há nada mais poderoso que você caminhar confiado em Ele, Senhor. Hermanos, yo entré viernes en la quinta planta de la Caixa como un gran empresario, como alguien poderoso. Y yo estoy diciendo, yo estoy caminando con Dios. Yo estoy caminando con Dios. Dios me abre la puerta. Dios me abre la puerta. Hermano, ¿sabe o que es cuando tú caminas en seguridad? Las puertas se van abriendo. Ya no me trataba de Felipe. Señor Felipe, o Señor quer un cafecito. O Señor está bien, está a gusto. El aire, me preguntaron si el aire acondicionado estaba bien. ¿Sabe o que es esto? Cuando tú caminas confiado en la mano de Dios, dice: Señor, tú eres el único que puede me ayudar en esta caminada. Señor, yo sé que tu iglesia tiene buena intención. Yo sé que tu iglesia tiene buena intención. Tu iglesia tiene anhelo. Tu iglesia tiene deseo. Pero yo no confío en tu iglesia. Yo confío en ti, Señor. No que no confío en ustedes. Es diferente. Estoy diciendo: Señor, es en ti, mi confianza está en ti. El Señor puede bendecir a tu iglesia, pero sé que vendrá de ti, Señor. Caminar confiado. Yo no puedo dar un paso de fe y vivir. Vivir es lo que más vivimos. A la margen. En la razón, yo no puedo dar el paso, yo no puedo hacer. Pero si tu hijo se enferma, usted tiene que quitar. Si tu hijo, si te pasa alguna cosa, usted tiene que cumplir. Si te pasa cualquier cosa, usted tiene que cumplir. Pero cuando se toca en relación a Dios, nosotros decimos: Dios espera, Dios puede esperar. No, Dios está nos mandando una medida de fe. Dios está diciendo: si tienes un paso, tienes fe para dar el paso, entonces camina conmigo en fe. Camina conmigo en fe.
Usted no puede tener apenas la fe de dar el paso, el primer paso. Usted tiene que tener la fe de seguir caminando con Cristo. Yo por la fe, yo veo mi familia siendo salva. Por la fe, yo veo mis hijos hendidos a los pies del Señor. Pero por la fe, usted tiene que seguir caminando, vendo las cosas que no son y llamando, conforme la palabra do Senhor dice, llamando las cosas que no son como si fuera. Dice la palabra do Senhor que solamente los valientes lo arrebata. ¿Sabe o que es esto? Para tener fe tiene que tener valentía. Para tener fe usted tiene que salir de la razón y decir: sí, Señor, sí, Señor. Si me quieres caminando en la fe, Señor, yo caminaré por fe. Yo no me voy a hundir, Señor, porque yo sigo confiando en ti. Yo no me voy a hundir, Señor. Yo no me voy a aterrorizar. Yo no voy a tener miedo, porque tú es mi Señor. Porque yo estoy confiado en ti, Señor Jesús. Racalabashu, levanta tus manos. Yo no sé si Dios está hablando contigo, pero conmigo está. Aleluya. Yo no sé si Dios está hablando contigo, pero conmigo está hablando. Si yo fuera usted, yo comenzar a adorar al Señor. Si yo fuera usted, yo comenzar a rendir gracias al Señor. Porque hoy usted comienza a dar un paso de fe. Usted comienza una caminada en fe. No es apenas un paso, es una caminada. Señor, yo renuncio el mundo. Yo renuncio el pecado. Yo renuncio por amor a ti, Señor. Por amor a ti, Señor, yo renuncio. No es un paso, es una caminada con Cristo. Y el viento se detuvo cuando Él entró en la barca. La medida de fe que Dios está nos llevando não é para que demos um passo de fé. Deus está nos dizendo: camina em fé. Camina em fé. Camina em fé. Eu sei que há pessoas aqui hoje que necessitam ouvir esta palavra. Necesitaba oír esta palabra. Dios está te llevando a tomar pasos de fe, a caminar en fe, a caminar en fe. Yo quiero orar por usted, usted que siente que necesita dar este paso. Ven aquí adelante. Yo sé que la hora ya se fue, pero yo quiero ministrar sobre tu vida. Oh, aleluya. Si usted siente que esta palabra es para ti, venga aquí adelante. Venga aquí adelante. Usted está diciendo: Señor, no quiero solo dar un paso de fe. Yo quiero caminar en 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 fe. Así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas. Luz intemplável. É um passo de fé por tu casa. É um passo de fé por tus hijos. É um passo de fé por tu matrimônio. É um passo de fé. É um passo de fé. Pero não somente um passo, mas uma caminhada de fé. Assim eres tu. E quando ele subiu na barca, o vento cessou. O vento cessou. Aracalabasúria. Quando você começar a caminhar em fé, não só um passo, mas a caminhar em fé, o vento vai cessar. O vento vai cessar. As olas vão cessar. Porque aprendiste a caminhar em fé, em medidas de fé. Sheikarabalabasurya dereme kalabasui.